Bienvenido, profesor. En este trabajo analizamos el terrorismo en el Perú, centrándose específicamente en Sendero Luminoso. Para contextualizar su origen y expansión, utilizamos el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, donde nos dice que Sendero Luminoso inició su lucha armada en 1980, inspirada en una ideología rígida, dogmática y violenta, que consideraba la guerra como un medio necesario para transformar el país, y aunque comenzó con muy pocos militares, su estructura altamente centralizada, su disciplina extrema y su estrategia de infiltración en universidades, barrios y comunidades rurales le permitieron causar un impacto devastador. Esta información se relaciona directamente con lo trabajado en la semana 12, donde vimos cómo la presencia del Sendero Luminoso cambió la vida cotidiana en el Perú de los años 80. Analizamos cómo sus acciones generaron un clima de miedo. También revisamos la brutalidad de sus métodos, desde los atentados contra la infraestructura del Estado hasta los masacres y castigos públicos. Esta etapa inicial del conflicto muestra cómo un grupo reducido, pero altamente organizado, pudo desestabilizar el país y marcar profundamente a la población. También se vincula con la semana 13, donde estudiamos el retorno de la democracia tras el gobierno militar en la crisis de los años 80. En esta etapa comprendimos la expansión del Sendero, donde no se explica solo por su ideología, sino también por el contexto nacional, una economía en deterioro, instituciones débiles y un Estado que no llegaba a las zonas rurales más pobres. Esta combinación permitió que el terrorismo se asentara precisamente donde la ausencia estatal era más evidente. En la clase analizamos cómo esta situación contribuyó a que Sendero ganara seguidores en algunas comunidades, aprovechándose del descontento social y la falta de alternativas. Finalmente, todo esto se relaciona con la semana 14, en la que revisamos el declive del terrorismo y el surgimiento del autoritarismo en los años 90. La violencia constante, la crisis de los partidos políticos y el medio generalizado facilitaron la aparición de discursos del Sendero Luminoso. Ahora sí avanzamos con la siguiente parte. Una de las causas principales del conflicto armado en el Perú fue la ideología radical que difundió Sendero Luminoso. Este grupo no solo seguía un modelo comunista, sino que adoptó una doctrina que justificaba completamente la violencia. Su líder, Abimael Guzmán, enseñaba que la guerra y el terror eran necesarios para transformar el país. Asimismo, se menciona que el movimiento hablaba abiertamente de la necesidad de derramar sangre y aceptar incluso el 1.000.000 de muertos, como un costo normal del cambio que querían lograr. Esta idea hacía que la violencia no fuera vista como un exceso, sino como parte central de su proyecto político. Además, se explica que Sendero logró atraer a muchos jóvenes que se sentían frustrados, excluidos o sin oportunidades. Estos jóvenes veían en la organización una forma de sentirse parte de algo importante y adoptaban esta ideología sin cuestionarla. Para ellos, la violencia parecía una solución rápida y directa frente a sus problemas. El discurso senderista mezclaba resentimiento con una visión rígida del mundo, lo que hacía que sus seguidores creyeran que cualquier persona que pensara diferente debería ser eliminada. Otro punto importante que se describe es el control que ejercía la organización sobre sus militantes. La Comisión de la Verdad y Reconciliación explicaba que Guzmán convirtió la ideología del partido en una especie de religión, donde la militancia se asumía como un proceso de purificación que no permitía dudas ni cuestionamientos. A través de un discurso cargado de simbolismo, se anulaba el pensamiento propio y se exigía obediencia total a la línea del partido. Esta dinámica fortaleció la idea de que la violencia no era válida, sino un componente obligatorio para demostrar compromiso en la organización. Voy a hablar sobre la consecuencia. La principal consecuencia de la ideología violenta del Sendero Luminoso fue la destrucción total del orden social en varias regiones del Perú. El conflicto dejó cerca de 70.000 muertos, además de miles de desaparecidos, viudas, huérfanos y personas desplazadas. Estas cifras demuestran que la violencia no fue limitada ni aislada, sino que afectó directamente a familias enteras y cambió para siempre la vida de muchas comunidades. También se explica que la población quedó dividida entre amigos y enemigos. Esa división hizo que incluso dentro de un mismo pueblo se desconfiara de los propios vecinos. La gente empezó a vivir con miedo constante porque cualquiera podía ser acusado de colaborar con uno u otro bando. Esa lógica de ver al otro como una amenaza destruyó las relaciones de convivencia y rompió la unidad que antes existía en las comunidades. Asimismo, se describe que durante este periodo desaparecieron las normas básicas de respeto y aparecieron actos de extrema crueldad. La deshumanización se volvió parte de la vida diaria, justificando asesinatos, castigos públicos y represalias contra civiles que no tenían ninguna relación con el conflicto. Esto generó un ambiente de terror donde la vida humana dejó de tener valor.
Estoy con... Gastón Soto Valleras, y es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Derecho. Ok. Profesor, ¿me puede relatar una experiencia que lo haya conectado con el tema del terrorismo? O puede ser en la universidad o puede ser en su vida personal. No, bueno, indirectamente muchos de los profesores de Derecho en aquellas épocas en las que la violencia política tuvo una participación, una acción muy definitoria, era relacionado con las famosas torres que eran derribadas por la violencia terrorista, lo cual originaba de que no hubiera luces en sectores muy amplios de Lima. ¿No habían luces? No había luz, no había energía eléctrica, ¿no? Okay. No había energía eléctrica, bueno, en San Marcos se suspendían las clases, ¿no? Pero ese tema de falta de fluido era tan constante, tan permanente, tan continuo, de que hubo un momento en el que los alumnos ya se habían acostumbrado a que en su mochila llevaran una vela, ¿no? Wow. Porque en plena clase, cuando se iba la luz, simplemente sacaban la vela, la ponían en la carpeta y la clase continuaba, ¿no? Era un tema que, digamos, afectó mucho la labor académica de las universidades, no solamente San Marcos, me imagino que muchas otras universidades también, ¿no? ¿En sus clases llegó a darse algún tipo de manifestación de parte de los estudiantes relacionado con Sendero Luminoso, el MRTA? No, a veces entraban los grupos de... ¿En su plena clase? En plena clase entraban a pedir colaboración, ¿no? ¿Y era una colaboración así como la colaboración que dicen los extorsionadores? No, pasaban con su cajita para que le den una colaboración. ¿Y existía alguna posible consecuencia por no darle a su cajita? Eso que yo sepa, no, porque todo el mundo daba, ¿no? Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Soy el doctor Jorge Gutiérrez Tubiela, soy doctor de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos. Ok. Profesor, ¿me puede relatar una experiencia que tenga relacionada a la época del terrorismo? Estábamos un poco atemorizados, ¿no? Porque incluso cuando había casos en que han ingresado a las aulas, ellos han intentado su... Imaginen la situación, profesor, ¿no? El estado en que se encontraban. Okay. Y bueno, la situación ha sido bastante difícil acá en la universidad. Además, a mí me tocó, fue cuando el gobierno, entonces Ana García, decidió incursionar en la universidad, ¿no? Ordenó que ingresara la policía, los ingresaron un día, en el año 97, una madrugada, y detuvieron a más de 400 estudiantes, pensando que ahí iban a estar pues, los principales dirigentes de esos partidos políticos, ¿no? Pero en realidad yo tuve la oportunidad incluso de defender a ellos como abogado. Lo cierto es que de los 400 casi todos salieron libres, ¿no? Pero uno más que se quedó ahí. Incluso hoy día mi llamado, ese alumno que se quedó hasta el final, y ahí lo recuerdo mucho porque prácticamente a él le sembraron. ¿Le sembraron? Estaba en la vivienda y le pusieron elementos de los terroristas. Y le atribuyeron que él era, pero en realidad no tenía nada. Se evidencia una corrupción. Era un estudiante que ya estaba egresando y estaba preparando su tesis. Pero lamentablemente le atribuyeron que él en su cuarto tenía elementos como encontraron dinamita y propaganda, ¿no? Pero eso fue una cuestión preparada ya por la policía. En conclusión, el conflicto armado peruano demuestra que la ideología radical de Sendero Luminoso fue un factor decisivo para desatar una violencia que transformó por completo la vida social del país. Como expone Villacente en 2006, la doctrina senderista, que justificaba el costo de incluso 1 millón de muertos, convirtió la violencia en un deber político, atrayendo a jóvenes frustrados y sometiendo a sus militantes a una violencia casi religiosa. Tal como también explica la Comisión de la Verdad y Reconciliación del 2003, esta causa ideológica generó consecuencias profundas, cerca de 70.000 víctimas, comunidades divididas entre amigos y enemigos, y un proceso de deshumanización que destruyó la convivencia. Los testimonios lo confirman. Gutiérrez recuerda el miedo en San Marcos, las detenciones masivas y la criminalidad arbitraria de estudiantes, mientras Ballera describe cómo los apagones, las torres dinamitadas y la precariedad educativa se volvieron parte de la rutina universitaria. En conjunto, estas voces y datos evidencian que el terrorismo no solo destructuró el país y marcó a toda una generación. Para ir finalizando, todo lo ocurrido durante el conflicto armado demuestra que el origen del desastre siempre estuvo en la ideología extrema de Sendero Luminoso, una visión que, como señalan Villacente en 2016 y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en 2003, convirtió la violencia en un medio legítimo de transformación y eliminó cualquier espacio para el diálogo.
Las consecuencias fueron profundas: miles de muertos, familias fracturadas y un país acostumbrado al miedo. Los testimonios de Gutiérrez y Ballera demuestran que esta violencia no quedó confinada a zonas rurales, sino que se infiltró también en la vida cotidiana, llegando incluso a las aulas, donde estudiantes y docentes enfrentaron intimidaciones y un ambiente constante de tensión. Aunque el Estado actuó con firmeza, también cometió abusos que dañaron a inocentes y debilitaron la confianza social. Por eso, fortalecer una educación crítica hubiera sido una alternativa efectiva, porque permite identificar discursos autoritarios, rechazar fanatismos y construir ciudadanos capaces de defender la democracia desde la razón y la memoria.